Bueno, el día de hoy vamos a trabajar sobre las ondas y sus características, ¿verdad? Entonces, vamos a tener una pequeña definición de onda. En onda, en física, una onda consiste en la propagación de una perturbación de alguna propiedad del espacio, por ejemplo, la densidad, la presión, campo eléctrico, campo magnético, implican un transporte de energía sin transporte de materia. Entonces, normalmente así se ven las ondas. Ahora vamos a ver las partes de una onda en las cuales está la cresta, el valle, el periodo, la amplitud, la frecuencia, la longitud de onda y el ciclo. Y aquí hay una imagen donde podemos ver cada una de esas partes. Pero ahora vamos a definir cada una de esas partes. Entonces, la primera la que vamos a definir es la cresta. Y ahí vemos, es el punto máximo de la ondulación. Si nos damos cuenta, aquí en la imagen, nos damos cuenta que esta parte alta, este punto, como tal el punto este, se llama cresta porque es el punto máximo de la ondulación. Seguimos con el otro que es el valle. El valle es el punto más bajo que una onda, o sea, lo contrario a la cresta. Entonces, es la parte más bajo. Este puntico negro que vemos aquí es lo que se considera como valle. Entonces, vamos a ver la amplitud. Representa la variación máxima del desplazamiento, la distancia vertical entre la cresta y el punto medio de la onda. Se representa con la letra A. Entonces, aquí vemos, entonces, la amplitud es desde este punto que está aquí hasta la cresta. Entonces, esto que está aquí es lo que nosotros definimos como amplitud. Esa es la definición de amplitud. Esta línea negra que está aquí es el punto de equilibrio y esto que está aquí serían las perturbaciones. Y la amplitud es desde la línea de equilibrio hasta la cresta. Eso es la longitud, esta es la que definimos como amplitud. Entonces está la longitud de onda. Es la distancia entre dos crestas consecutivas de la ondulación. Se representa con el símbolo este que está aquí, que se llama lambda. Entonces, si nos damos cuenta aquí, miren, de cresta a cresta, eso sería una longitud de onda, pero también puede ser de nodo a nodo, o puede ser de valle a valle. Entonces, esa longitud de aquí hasta acá es lo que se conoce como longitud de onda. La distancia esta de una cresta a la otra cresta se conoce como longitud de onda. De valle a valle, longitud de onda, y de nodo a nodo, longitud de onda. Y se simboliza con la letra lambda. Listo, pasamos al siguiente. Entonces, el ciclo es la ondulación completa de principio a fin. Entonces, lo que nosotros vemos aquí. Toda esta ondulación hasta acá. Esto es lo que se conoce como ciclo de una frecuencia. Y pasamos al periodo. Listo. Es el tiempo que demora la onda en ir desde un nodo hasta el siguiente. O sea, de repetirse. Se representa con la letra T y normalmente se expresa en segundos. Como estamos hablando de un tiempo, se va a representar normalmente en segundos, pero se puede también representar en horas, minutos, días, años, cualquier unidad de tiempo. Pero normalmente se utiliza el segundo. Entonces, miramos aquí que el tiempo que se demora de ir esto hasta acá, todo este recorrido, el tiempo que demore 3 segundos, 4 segundos, 3 segundos, eso lo vamos a conocer como periodo. Es lo que se demora de ir desde aquí, tomando todo este recorrido y llegar acá, de nodo a nodo. E igual puede ser de longitud a longitud, de aquí hasta acá, o de acá hasta acá, no importa. Todo ese recorrido, el tiempo que se demora en ese recorrido es lo que se conocemos como periodo. Y lo representamos con una T mayúscula. Y por último, vamos a ver la frecuencia.
es el número de veces que la onda se repite en una unidad determinada de tiempo, razón por la cual se calcula según la fórmula F igual a 1 sobre el tiempo, ¿verdad? Y donde T es igual al periodo. Esa T no es tiempo, sino el periodo. La unidad de la frecuencia es el Hertz y se simboliza con una H y una Z. Listo, entonces, aquí podemos ver una frecuencia. Entonces, si aquí nos damos cuenta, miren, aquí hay 1, 2, 3, 4. Entonces, eso es lo que nosotros vemos. Eso sería un periodo, 2 periodos, 3 periodos. Entonces, el tiempo que se demora en eso es lo que nosotros vamos a mirar como frecuencia y se simboliza en Hertz. Ojo, Hertz, y se simboliza como Hz, la unidad de Hertz. Entonces, seguimos adelante. Vamos a ver sobre la velocidad de la propagación. Entonces, tenemos que la fórmula, tenemos que la frecuencia y el tiempo es igual a 1. Eso es una variación de la fórmula de la frecuencia. Entonces, frecuencia es igual a 1 sobre tiempo. Si tomamos el periodo que tenemos aquí, que está dividiendo, lo pasamos acá, tenemos esta fórmula, F por T igual a 1. Y por último, tenemos esta de periodo. Si tomamos F y T, esto que está aquí, está multiplicando, lo pasamos acá, daría esta fórmula. Y si tomamos esto que está acá y el periodo lo pasamos a dividir, tenemos la fórmula que está acá. Entonces tenemos esas dos fórmulas que están acá. Entonces, continuamos. Entonces, tenemos que, como estamos hablando de la velocidad de propagación, la fórmula que normalmente vemos como velocidad es esta que está aquí. La velocidad es igual a la distancia sobre tiempo. Pero como estamos hablando de propagación, obviamente tenemos que mirar la velocidad en términos de una onda. Y tenemos esta fórmula. Velocidad igual a lambda. Lambda, si recordamos, es la manera de representar la longitud de onda. Y el tiempo es la cantidad de segundos que se demora en recorrer lambda. Entonces, una manera de ver la velocidad de propagación en una onda es esta fórmula, que se basa de esta. La distancia sería la longitud de onda y el tiempo sería el periodo. Pero basándonos de esta misma fórmula, podemos obtener otra. Es decir, tomamos el periodo, ustedes se dan cuenta, aquí tenemos T, pero tenemos que T es igual a 1 sobre F. Tenemos que T es igual a 1 sobre F. Entonces, eso va a ser igual, esto va a ser igual a lambda sobre 1 porque todo número se puede dividir entre 1. Y T es igual a 1 sobre F. Listo. Lambda se puede dividir entre 1 porque si tú divides número entre 1 va a ser igual a este que está acá. Entonces, lambda entre 1 y el periodo, utilizando esta fórmula, el periodo igual a 1 sobre la frecuencia y tenemos 1 sobre frecuencia. Entonces, utilizamos la ley de medios por extremos. Es decir, multiplicamos el 1 por el 1 y el lambda por la frecuencia. Y obtenemos de respuesta que la velocidad va a ser igual a lambda por frecuencia sobre 1. Y por obvias razones, todo número dividido entre 1 es el mismo número. Entonces queda que la velocidad va a ser igual a lambda sobre la frecuencia. Entonces, listo. Aquí tenemos y culminamos que tenemos esta fórmula y esta fórmula. Entonces, la fórmula de velocidad en la onda concluimos que es velocidad igual a lambda sobre el periodo y la velocidad igual a lambda sobre la frecuencia. Entonces, de estas dos maneras podemos encontrar velocidad. Entonces, hay que tener en cuenta que lambda es la longitud y normalmente se puede dar en metros, centímetros, milímetros, cualquiera que sea la unidad. Y
Y la T acá, el periodo, es el tiempo y se mide en segundos. Y obviamente como estamos utilizando distancia y tiempo, obtenemos una velocidad. Y por último, acá tenemos lambda, que es igual a longitud en metros, y F, que es la frecuencia, y se mide en hertz. Entonces hay que tener mucho cuidado, y la fórmula de velocidad son velocidad lambda o longitud de onda sobre el periodo, o velocidad es igual a la longitud de la onda por la frecuencia. Entonces, gracias por todo. No olviden suscribirse y si alguna pregunta la dejan en la caja de comentarios. Gracias por todo. Espero que le haya servido de mucho.